bienvenidos. ¿Cómo están en este domingo de frío? Yo casi de pijama, con este pijamero de Cherky, les agradezco un montón. Como deben estar muchos de ustedes viéndonos del otro lado, tratando de entender qué fue lo que pasó en estas 24 horas. Hoy, ahora que son las 22 y un poquito nada más, todavía hay dudas en el gobierno respecto de la decisión que va a tomar el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, si va a venir o no a ocupar el cargo que dejó, que le hicieron dejar, ahora te vamos a contar la historia, a Matías Culfas. ¿Qué es lo que esgrime la gente cercana a Daniel Scioli? Que está haciendo muy buen trabajo en Brasil, que está más que interesado en ver qué es lo que podría llegar a pasar con una eventual victoria de Lula da Silva, que está interesado en el proceso de integración, y dejan saber por lo bajo que tampoco estaría muy interesado en quedar pegado en el gobierno o con el gobierno de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que tiene sus propias aspiraciones presidenciales. Daniel Scioli, sí, otra vez, vamos por el segundo, tercer o cuarto round de un Daniel Scioli que no se da por vencido y que políticamente correcto dice, Brasil me interesa, vengo trabajando mucho, y por otro lado no sabe cuánto le puede sumar o restar volver a aparecer en la Argentina y tener la foto con un presidente que hoy claramente está puesto en duda después de lo que pasó. Por suerte tenemos hoy a una de las personas que creo que más, si no es quien más lo conoce trabajando juntos, debe andar por ahí, es Gustavo Marangoni, y está con nosotros para contarnos sobre este Daniel Scioli, sobre este momento que está viviendo Scioli y sobre este Scioli 2023 que ya se empezó a hablar cuando en realidad lo llaman para hacer una especie de reemplazo que sería mucho más que eso. ¿Por qué digo que venimos todos agitados, mareados, desconcertados respecto de lo que pasó? Había mucha expectativa el viernes, y lo vamos a hacer rápido, había mucha expectativa el día viernes sobre el famoso reencuentro entre Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Se daba en el marco de la celebración de los 100 años de YPF, se iban a ver después de casi 3 meses. Bueno, y era la foto de la reconciliación, pero la reconciliación, esta foto, esta mano, este gesto que intentó Alberto Fernández no fue. Cristina Kirchner fue muy dura en ese momento donde sabía que tenía las cámaras y la atención puesta sobre ella. Le reclamó en ese momento a Alberto Fernández sobre la manera en la cual se estaba ejecutando la licitación del gasoducto. Preguntaba, ahora lo va a contar Jairo, ¿por qué Roca, no? En ese momento fue sin nombrarlo, ¿no? Nombrándolo, perdón. Claro, ella le remarcó su demasiada cercanía con el grupo Techín. Después Alberto Fernández le puso nombre, sí, al vínculo con la empresa que tiene que proveer los caños, que probablemente haga la obra para poner los caños y que además está sacando el gas en Vaca Muerta. Dijo, están ganando mucha plata, les fue muy bien. Yo acá vi los balances, decía Cristina Fernández de Kirchner, que terminaba diciendo... pidiéndole que la planta que está en Brasil vengan y que hagan una planta, digamos que puedan hacer una planta en el país. Pero termina diciéndole algo que ya escuchamos y creo que va a terminar siendo uno de los íconos con los cuales vamos a recordar la gestión de gobierno. Una lapicera te va a recordar a este gobierno consensuado, ¿no?, entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Le dijo, usá la lapicera, para algo la tenés. Usó la lapicera, le dio la lapicera, la usó, designó a Agustín Rossi para que volviese al gobierno. Se siente muy cómodo con Agustín Rossi cerca, en este caso al frente de la AFI, terminó la intervención, pero también usó la lapicera para echar o aceptarle la renuncia a Matías Culfas. Esto se dio en el marco de un on, de un off. Lo cierto es que cuando terminó el viernes este acto por los 100 años de YPF, Matías Culfas habló y había una serie de periodistas que estaban, algunos con grabadores, otros con los teléfonos. No fue nada raro lo que dijo, no fue distinto lo que dijo en ese on del famoso off que después se dio a conocer a un grupo de periodistas. No sé si te llegó esa captura. Sí, te llegó, porque ahora están los que les llegó y los que no les llegó. Te llegó a vos también, donde se ponía en duda, y acá vamos de vuelta, si se ponía en duda, según Culfas está diciendo hoy, la capacidad de la Cámpora para llevar a cabo semejante obra, o si estaba denunciando un hecho de corrupción. Mañana a las 7:30, 8 de la mañana, va a estar Graciela Ocaña junto con Waldo Wolf y otro diputado más, los tres, firmando una denuncia para que se investigue la posible comisión de delito
en función de los dichos de Culfas y van a pedir que tanto Culfas como el funcionario renunciado de la empresa... Antonio Pronsato, que era la noticia de la semana pasada, el hombre que iba a hacer el gasoducto, antes de todo este lío había sido la noticia porque dijo, che, acá esto no avanza, me voy. Bueno, van a pedir que ambos dos sean citados, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero después del tuit donde se supone que se habla del OFF, Cristina Kirchner tuitea, dice que es muy doloroso el ataque y que lo ejerzan funcionarios de este gobierno. Este es el tuit. Todo esto pasó en las redes, en esta dinámica de los funcionarios hablándose por redes. Y muy cerquita, pegadito ahí, aparece Alberto Fernández también en la misma vía, diciendo que confía en la integridad moral, que es irreprochable, etcétera, etcétera, el trabajo que están llevando, que no le gustó el OFF, que no se manejan así. Y acá la historia termina con un Culfas que primero llama y le pregunta a Alberto Fernández, mira, me parece que en estas condiciones tengo que dar un paso al costado. Alberto Fernández le dice, banca un poquito. Esto empieza a escalar y con el tuit de Cristina finalmente le hace saber, vía tuit, habla también de Alberto Fernández, perdón, ¿no? Pero habla también de Alberto Fernández, que no levantó el teléfono para llamar a uno de los funcionarios más leales que ha tenido. Esto se lo voy a dejar a Jairo. Ahora, hablando de Jairo y contándote esta novela, perdón, pero un minuto, me voy a acercar. Él es Jairo Stracha, todos lo conocen. Qué lindo que estás hoy, particularmente. ¿Viste? La camisa me la regaló. Déjame hacerte una pregunta, porque me mentiste de una manera grosera. ¿Cómo? Y yo vengo repitiendo tu mentira. ¿Con qué? Me dijiste, estamos sentados arriba de una mina de oro. Por el gas de Vaca Muerta. Este gasoducto, Néstor Kirchner, nos va a salvar. Sí, reafirmo. Y yo a partir... No, nos acaba de hundir, o sea, todo lo que pasó en el gasoducto nos hundió, la obra no se hizo, las válvulas no se compraron con el compra argentino, bueno. Se denuncia corrupción, Culfas dice que no, pero la oposición lo está denunciando. Salí a vender una, te dije, Jairo, ¿estás seguro? Me dijiste, Romina, esto no salva. Claro, esto cuando lo haga, el que lo haga, no salva. No me dijiste cuando lo haga. Lo que quiero decir es, si hay un certificado de que el gobierno no funciona, o vos podés decir, la coalición en formato gestión es un desastre, es que vos tenés el gas ya produciéndose. Imagínate que vos tenés algo que lo producís a $3 y te lo pagarían $20 o más en el mundo. Eso tenés en Vaca Muerta. Está ahí. Imagínate que tenés una planta con toda la gente sin hacer nada que se dedica a hacer caños para transportar el gas. Vos dijiste, esta es la obra que va a unir a los argentinos. De hecho, ¿quiénes habían estado ahí? No, esta es la obra que te tiene que salvar, la haga pero que va a unir el gobierno que la haga. Exacto, bueno, pero dijiste, va a unir a Cristina y a Alberto, a que Alberto y a Cristina. Tiene que unir al que sea. Incluso si vos ves el desarrollo de Vaca Muerta, viene Kicillof, Macri, Alberto haciendo lo mismo, que es poner plata para subsidiar y que la gente de ahí saque gas. Lo que quiero decir es, si vos me decís, vos me decías que esto iba a funcionar y tal vez quedamos en offside como hasta el spot de Alberto diciendo el gasoducto ya está en marcha y el gasoducto no tiene ni una válvula en camino. Lo que quiero decir es que lo que demuestra esta pelea, esto que está en público, el debate sobre quién tiene la culpa de que se haya trabado, es el problema que tiene una coalición de gobierno como esta para hacer lo más básico, que es aprovechar una gallina de los huevos de oro como pocas veces. Seguime este razonamiento que te decía recién. Tenés algo en abundancia que ya estás sacando que vale $3, ¿cómo lo sacás? Y te lo pagarían a 20. Vos tenés que hacer un caño, enterrarlo y traerlo a las zonas de consumo y de exportación. Lo podías haber hecho en el gobierno de Macri y no lo hiciste. Lo podías haber hecho en estos 2 años. Poner un año, tuviste pandemia. La gente que se dedica a hacer caños no tiene laburo. O sea, la planta está parada. Tenés a los tipos para decirle, te doy la plata y lo haces. La gente que construye, hace los pozos para poner los gasoductos, son 2 empresas que hay en Argentina. Una es la propia Techin y la otra es la de Marcelo Mindin, SACDE, la ex de los primos de Macri. También están para dedicarse a eso. El país tiene el gas, los caños, la gente que hace los caños, la gente que hace los pozos, y en 2 años y medio de este gobierno y en 4 del año anterior no puede llevarse a cabo una obra que te ahorra un fangote de dólares en principio. Dólares no tenemos, lo dice Cristina. O sea, vos dijiste, nos iba a salvar y esa bancás esa parada. No, y esto... Lo que pasa es que no lo llevan adelante. Esto, yo creo que lo que demuestra es la gravedad del problema de gestión que tiene el gobierno. Cuando vos tenés algo para hacer que te va a cambiar la ecuación en materia de dólares. Todos los que nos están mirando estarían mejor si esto efectivamente se llevara a cabo. Y además, los que gobiernan, este que está ahora gobernando, el que va a venir después, tendría un gran problema menos. El drama es que, aún viendo eso, escuchá por qué no se puede hacer el gasoducto. Porque ahora está el problema del debate sobre
si Techín puede hacer la chapa para el gasoducto acá, si Cristina le dice a Alberto no seas tan amigo de Roca. Que eso es toda una discusión, si Cristina está bien dateada al respecto. Porque en 2009 Cristina hizo un gasoducto por abajo del Estrecho de Magallanes y la chapa la trajo de Brasil. Y ahí, cuando ella era presidenta, no le dijo a Techín, hacé la chapa acá. Pregunta, ¿Cristina sabe eso? Déjalo al margen. ¿La están dateando mal? ¿O eso es una excusa? Porque acá está el otro problema que a partir de mañana lunes se agrava. Los que tienen que firmar los contratos de los caños, de la licitación de la obra civil y de todo lo que incluye el gasoducto, tienen miedo de que esa firma los lleve a tribunales a partir de 2023. O sea que ahora lo que desencadena esto es que nadie quiera firmar para no quedar pegado eventualmente, Mirá, digamos, frente a una futura causa. Te digo una frase que me dijeron ayer. Porque si la semana pasada renunció este señor Antonio Pronsato diciendo los chicos de Cristina, Agustín Jerez, que están en ARSA, no quiere firmar el contrato porque tiene miedo a que lo llamen de tribunales, ayer me dijeron, ¿y ahora? Con la oposición yendo mañana a tribunales a denunciar el gasoducto, ¿quién le firma los contratos a Techín? Esa es la pregunta que manda esta semana. Y ahora, el gasoducto sigue siendo lo que te va a salvar. Tenés todo para hacerlo, salvo el quilombo en el gobierno. Esa es una de las preguntas. La segunda tiene que ver con Daniel Scioli, recién lo decíamos, si el gobierno efectivamente puede confirmar, o si nosotros te vamos a poder confirmar antes de las 11 de la noche, si viene o no a ocupar el cargo de Culfas. ¿Qué es lo que va a hacer Matías Culfas? Mañana supongo que se presentará en La Rosada, presentará la renuncia, algún condimento político va a tener, pero la gran pregunta también es ¿cómo queda el país después del viernes? Pareció una cuestión menor. Acá vinieron un montón de funcionarios del gobierno a decir Alberto y Cristina pueden hablarse o no hablarse, pero eso no impacta en la gestión. Mirá hasta qué punto impacta. Y la pregunta es, ¿cómo quedan todos ellos? De ellos estamos hablando. ¿Cómo queda Alberto Fernández? ¿Cómo queda Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué va a pasar con Culfas? Y con quién arrancábamos, que es ¿qué va a hacer Daniel Scioli, que lo está evaluando a estas horas? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Me conviene seguir con una buena gestión en Brasil y posicionarme en el 2023? ¿O me subo a este barco que parece el Titanic y que no sabemos a dónde nos va a llevar? ¿Me conviene sumarme a la foto del final de una mala gestión? Para contestar todo esto, mira la apuesta que estoy haciendo, Gustavo Marangoni, vení, pasá, amigo, pero queridísimo. Buenas noches, me siento así como un pero sentate y sentite más que cómodo. Vení y contame esta historia. Primero arranquemos por tu más conocido, si querés. Sí. ¿Cuánto trabajaste con Scioli? Y 15 años entre el 2000 y el 2015. ¿Se sube a un barco si ese barco tiene el iceberg adelante y están gritando todos choca, choca? Mira, la historia dice que esas especulaciones no las hace, porque si vos te fijás, agarró la Secretaría de Turismo en el 2001 con Rodríguez Sá, cuando todo estaba como muy precariamente establecido. Después siguió con Duhalde, después se subió a la fórmula con Néstor Kirchner en el 2003, cuando no era segura la candidatura, digamos, en cuanto a la posibilidad de ganar. Así que yo te diría que si es por eso, información no tengo, digo, pero en virtud del pasado, y si el pasado sirve como predictor del presente y del futuro, diría que no debiera pasar por ahí el asunto. Vos decís que acepta. Si vos tuvieses yo lo que digo, no quiero avanzar eso, además no hablé con él y sería una falta de respeto de mi parte, pero lo que te digo es, no veo que a lo mejor la especulación sea por si le conviene o no le conviene en el cortito plazo, porque, obviamente... Gustavo, analizás, digamos, todo el tiempo el escenario político y los distintos dirigentes. Alguien que quiere ser candidato en el 2023 o como suena como candidato en el 2023, ser parte hoy del gabinete de Alberto Fernández, ¿suma o resta? Maquiavelo decía, eran otras épocas de patriarcado, ¿no? Pero decía, la fortuna es mujer y se va con los valientes. Digo, viste, hay circunstancias, y te digo, en ese contexto y en esas épocas, decía, che, pero seguro. Bueno, hay gente que se manda patriada cuando todos le sugieren lo contrario y le sale bien. Hay otros que lo hacen y no les sale tan bien. Yo coincido con vos, en este contexto del gobierno que no está pasando por su mejor momento, para decirlo con suavidad, con diplomacia, ¿no? Mira, salía para acá, le digo a un vecino, no, voy al programa de Romina, y dice, uy, qué semanita, ¿no? Y yo me quedé colgado ahí y digo, ¿cuántas semanitas hace que venimos diciendo qué semanita, ¿no? ¿Cómo queda Culfas? ¿Cómo lo ves a Culfas yéndose de esta manera?
y no es la mejor manera de irse, además para alguien que es uno de los grupos Callao línea fundadora, guitarra, amigo, etcétera. Entonces, y además que sabíamos que estaba apuntado desde aquel antiguo funcionario que no funcionan, tenía, entre otros, nombre y apellido de la perspectiva del kirchnerismo. Ahora, es como que hay dos andariveles. Uno, el que nos gusta a nosotros. ¿Viste? El detalle, la nota a pie de página. Yo diría, no hablando en nombre de nadie, pero cuando el vecino, la sociedad ve esto y te dice, che, están en nota, porque la verdad que vos le vayas a explicar si el caño es sin costura a 31 milímetros o a 33, te dice, sí, 33, yo lo que veo es sí, que hace un montón de tiempo los dos protagonistas, la conducción está peleada, está disociada, hay una disputa por el alma del gobierno y yo te diría futboleramente, que hoy fue un día muy futbolero, jugó Argentina, ganó, jugó Boca, ganó, está jugando River, Argentina viene bien. ¿Cuál es la clave? Es decir, ¿por qué Argentina se clasificó fácil, le ganó a Italia, gana hoy? Bueno, porque tiene una dirección técnica de la que nadie duda y tiene buenos jugadores, pero esos buenos jugadores, si no tienen una dirección técnica que tiene propósitos, equipo y objetivo, no rendirían, porque Argentina en otras circunstancias, en otros mundiales, tenía jugadores excelentes, técnicos débiles, en cuanto al mandato dentro del vestuario, como se dice en el fútbol, y eso no te lleva al éxito. Pero Gustavo, a ver, Alberto Fernández saca un jugador que venía rindiendo. ¿Vos en esto coincidís también, Jairo? Sí, la verdad que hay dos miradas para tener de lo que estás hablando de la gestión de Culfas. Una, que vos si querés es la alerta que estaba puesta sobre él, que es la cuestión de las importaciones. Con 3 meses récord de importaciones, algunos te decían, bueno, la actividad está creciendo mucho, vienen muchas compras del exterior, pero ahí estaba la mirada de Cristina puntualmente de, che, ¿por qué hay tanto festival de importaciones? Y eso dependía del ministerio de Matías Culfas. Pero después, ahí la verdad que tenías un montón de áreas que habían dejado impronta para el problema central, que es la falta de dólares. Por decirte algo, en ese mercado vos encontraste que nació un sector nuevo, la industria del cannabis, si vos querés. Él se fue anunciando la mayor inversión de la vuelta de la democracia para acá con el famoso hidrógeno verde de los 8.000 millones de dólares. Tenías mucha gente debajo de Culfas, que tal vez sigan, vinculados a sectores de desarrollar más nichos para vender autos, el cambio vinculado con el sector de la electromovilidad. Tenías un montón de sectores que los que miran la economía te dicen, estaba laburando en la oferta de divisa. Vos podés estar todo el día corriendo detrás de los precios, tratando de poner controles, pero mientras tanto tenés que generar incentivos para que los que invierten generen exportaciones. Eso le gana el mote de proempresario, porque está siempre fijándose en qué necesita tal sector un beneficio del Estado para invertir o exportar más. Eso hacía que el kirchnerismo dijera, pará, este es aliado de las corporaciones. Si vos me preguntás a mí, yo tenía una valoración más positiva que negativa de la gestión de Culfas. Hasta hace nada dependía de él la Secretaría de Comercio Interior. Es cierto que manejada por el Instituto Patria había Roberto Feletti en esta ensalada que es el Frente de Todos, pero ahí tenía un punto débil, como te digo también el de las importaciones, pero a mí a gran escala me decís, ¿qué le pedís a un ministro que se dedica al desarrollo productivo, que es el ministerio? Y que esté viendo qué sectores pueden exportar más, porque no tenemos dólares, y si puede generar nuevos sectores, más aún. Esa es mi mirada general en un gobierno que, como dice Marangoni, es un cambalache. En un ratito, hablando de cambalache y hablando de Scioli, también va a estar acá sentada, creo que es una de las protagonistas históricas ya de la política en la provincia de Buenos Aires. Chiche Duhalde va a estar acá en esta silla contándonos ¿cómo lo está viendo? Porque no es lo mismo que ve a alguien que recorre, que camina, que conoce, que sabe lo que está pasando en el famoso ya territorio, ¿no? Madre de todas las batallas, no dijo nunca nadie en televisión, en radio o en gráfica. Pero atención con esta mirada, por lo que leí hasta ahora y por las últimas declaraciones de Chiche, muy crítica, pero además interesante porque creo, me lo va a decir ella, ya no está como para andar con eufemismos ni ser políticamente correcta. Me parece que es una mujer que está diciendo, caiga como caiga lo que piensa, así que vamos a aprovecharla en un ratito nada más. Contame cómo quedan ellos dos, si esta fue la última capitulación de Alberto Fernández. Ya había entregado, digo, suena feo el término, pero a Marcela Lozardo, su íntima amiga, su socia, su mano derecha. Lo había hecho con Biondi, su íntimo amigo, su norte, su referente.
los había entregado a los dos. ¿Por qué no a Culfas? A pesar de que Culfas creía que después de esto no lo iban a echar. Mira, yo creo que vamos a tener más capítulos de este pimpinelismo de Estado que de alguna manera... Pimpinelismo de Estado. Me gusta, es un tecnicismo que aprendiste en Flaxo. Claro. Sí. No, también prestado de dos amigos muy queridos, politólogos ellos. Digo, me parece que esto que se ha constituido en una miniserie de una de las aplicaciones que vemos habitualmente, va a seguir porque hay un problema que no está resuelto, que es el tema de la conducción. En cualquier alianza política es fundamental. En el peronismo es doblemente importante. ¿Por qué? Porque acá está la gestión y acá está la jefatura política. Y esto fue virtuoso el 2019 para ganar la elección, pero fue mucho menos virtuoso 2020, disimulado en parte por la pandemia, y 2020... Pero mañana, el país que tenemos, ayúdame con esto y nos vamos a sentar y te sirvo un cafecito. ¿Cómo Pero el no? país que tenemos mañana es el mismo que teníamos el viernes, previo a la expectativa de después de 3 meses se juntan, se charlan, se dan la mano. Sí, Romy, porque, a ver, vos sos periodista. Viernes al mediodía, o sea, che, hoy a la tarde parece que hay... ¿Cuál era la pregunta de la reconciliación? ¿Cuánto durará? ¿Semanas? ¿Meses? Y de repente decís, horas. Porque finalmente se suscitó una crisis en la que, como bien señalás vos, el presidente vuelve a perder uno de ellos. Entonces, yo digo, ¿cómo se resuelve esta situación? Suena difícil de acá al 2023, porque quizás el presidente tenía inicialmente dos caminos. O ejercer el poder vicario con la mayor elegancia posible, pero asumiendo que la jefatura política estaba en Cristina Fernández, o decirle, Cristina, gracias por ayudarme a llegar, ahora estoy yo, tu tema terminado. Intentó lo que no había funcionado afuera, hacerlo adentro, el camino del medio. Diletar entre una cosa y la otra. Y así estamos. Vení, vamos a sentarnos mientras Jairo, sentate mientras te sirvo un café. Jairo nos cuenta qué va a pasar con Guzmán, porque le saca... A ver, era Guzmán, Culfas, Cristina quiere la cabeza de Guzmán o de Culfas. Le entregó la de Culfas, algunos dicen... y de manera muy fuerte, ¿dónde está la cámara? Ando media perdida, la cámara está ahí. Alberto Fernández entregó con Culfas lo que le quedaba de dignidad. Se escuchaba hoy en algunos ámbitos políticos muy enojados con esta decisión de Alberto Fernández, además de no levantar el teléfono y llamar a uno de los propios tan propios, ¿no?, para comunicarle la decisión que había tomado. Ahora, ¿cómo sigue, Jairo? Bueno, la verdad que si te pones en la piel de Martín Guzmán, vos podés sentir, bueno, lo entregaron a Culfas para que sobreviva yo, o podés leer tranquilamente, si hasta lo entregó a Culfas, que es el que fue uno de los que sugirió a Martín Guzmán para el cargo, y era, como decía Gustavo, uno de los hombres fuertes del Grupo Callao, ¿por qué Guzmán no va a estar a tiro también de un tuit enojado o indignado de la vicepresidenta? Hay que decir que si vos te corres un segundo de la pelea de Palacio, Guzmán no está a tiro de un off equivocado o de que se enoje la vicepresidenta. La suerte de Guzmán, si me permitís, es a dónde estabiliza la inflación. Porque habría que poner en este marco que toda la discusión de alta peluquería de política, de el off, los milímetros del caño, si le cayó mal el tuit, se da en un contexto donde estamos discutiendo si la inflación estabiliza en 70 o 75% o si llega a 100%. O sea, me parece que si nos olvidamos un segundo de que ese es el contexto de remarcación, esperando que desacelere, pero violenta hasta ahora, de los alimentos. Ahí es donde se está discutiendo si Alberto se amputó uno de sus ministros, si está más débil porque Cristina lo humilló y le dio la lapicera. Si te olvidás ese marco, no entendés cuál es la suerte para que le diga de Martín Guzmán. A propósito de Guzmán, sí, va a haber una foto importante posiblemente el martes. Sí. Se hace el encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina, que es el sello que nació en el 2002 de los dueños de grandes empresas llamados Héctor Mañeto de Clarín, Paolo Roca de Techín y Luis Pagani de Arcor. Se supone que abre el presidente y cierra el ministro de Economía Martín Guzmán. ¿Vos te imaginás la foto después de cómo entró Techín en el medio de la interna Alberto-Cristina? La foto de Alberto con Guzmán, con uno de los empresarios más ricos y más puesto en la mira como Paolo Roca, el hombre que tiene que hacer el gasoducto, sentado ahí. Yo, si se da, no me lo pierdo el martes. Repito, el gobierno
con Paolo Roca, parte de este sainete en este contexto. Ahora, a ver, insisten los funcionarios y también desde el Instituto Patria que esta pelea es una pelea cosmética que no impacta en la gestión. Creo que a partir de mañana ya no van a poder seguir sosteniendo esto de ninguna manera. Yo me niego a discutir el tema del off, si esto fue por un off. Me parece que es una estupidez decir que Culfa se termina yendo por un off. Sí, por ahí por una imprudencia o por un mal manejo de las redes, que pudo haber pasado, sí. Pero lo mismo había dicho prácticamente con las mismas palabras, hablando de la ineptitud de quienes llevaban adelante la obra. Lo había dicho cuando salió de los famosos 100 años de YPF. Pero aparte, acá entre nosotros, Romina, Alberto Fernández, repito, Alberto Fernández, que es el titular de la cátedra OFF 1 de la Universidad de Periodismo, ¿te puede echar por un off? Es como que Milei te eche por gritar. O sea, hay un punto donde es claro que es una excusa, que expresa otra cosa. Por lo menos esa es mi lectura. O sea, que te eche Alberto, repito, Alberto Fernández te puede echar por un off. O sea, sabemos de lo que estamos hablando. A ver, me preocupaba y mucho escucharte. ¿Cómo estás, Chiche? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Decir que esta crisis era peor, o por lo menos decime o corregime si no es lo que escuché, pero que esta crisis había sido peor que la crisis del 2001, crisis que conociste muy a fondo. Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí porque si bien en aquel momento vivíamos una situación económica muy grave, había liderazgos y había un acuerdo de hecho entre los partidos políticos que no eran tantos. En aquel momento era el radicalismo, el peronismo y el Frepaso como tercera fuerza, que tuvieron la grandeza de ponerse de acuerdo y unirse y formar parte de un mismo gabinete. Fueron miembros, fueron ministros. Hoy no ves esa grandeza en los dirigentes para, digamos, anteponer los problemas de los argentinos a lo Yo veo una suyo. enorme debilidad dirigencial en términos generales. En términos generales. Porque si no, no podríamos estar en la situación que estamos. Lo que pasó, lo que ustedes hicieron, hablaron, y Marangoni con mucha delicadeza y mucho cuidado hablaba sobre lo que sucedió el otro día en los 100 años de YPF. Realmente fue un grotesco. Si lo llevamos al teatro o al cine... sin la elegancia de Marangoni, digamos. ¿Cómo lo diría sin tanta elegancia? Claro, fue un grotesco. Fue esperando la carroza, si querés, o fue un sainete. Nada más que esas cosas son lindas para verlas cuando vas a ver una película o una obra de teatro. Ahora ver a una vicepresidenta y a un presidente en una situación de esa naturaleza frente a todos los argentinos, cuando ella le dice que, bueno, que ya se lo había dicho en otras oportunidades. Lo de la lapicera, ¿no? Pero que, bueno, sí, que use la lapicera. Realmente decirle que gobierne es un acto de absoluta falta de prudencia y que nos muestra a los argentinos como lo que somos o como estamos, en una franca decadencia. Por eso digo que es muy distinta la situación. En aquel momento, en el 2002, hubo grandeza, decisión de los partidos políticos, de ponerse la patria al hombro, y hubo una mesa del diálogo de verdad. Pero Chiche, para llegar, digamos, a ese 2002, tuvo que haber, ayúdenme compañeros, pero digo, tuvo que haber un 2001 donde nos la pusimos de frente, digamos. Tuvimos que llegar al fondo del mar para después volver a salir. Sí, pero acá nunca... todavía no sé si llegamos, digamos, la duda no me queda tan claro si llegamos a ese yo fondo. Quiero rescatar dos conceptos de Jairo que me parece que tienen que ver estrictamente con eso, y él los enfatizó 2 o 3 veces y no creo que solamente por el ánimo de reiterarlos. Él dijo, inflación de 70/80, y yo diría con posibilidades de un saltito más. Y el otro, el famoso dólar, digamos, ¿no? En Argentina, donde vos tenés que se está terminando la temporada alta de liquidación de dólares, de venta de los exportadores, tenés muy poquitos dólares en el Banco Central, 4.000 palos, 5.000, y tenés, la cifra es imposible de imaginarte, 9 billones de pesos dando vuelta. Entonces vos decís, che, no es, el pasto está seco,
y está como para, ¿viste?, dejar todas estas cuestiones, digamos, de telenovela y todo, que ya, digamos... Pero ¿tocamos fondo o no tocamos? Digo, le pregunto a Chiche la diferencia yo te entre voy el a 2001 contestar lo y que este. pienso realmente. Nunca sabemos dónde está el fondo. El fondo puede estar mucho más abajo. Siempre creemos que tocamos fondo, pero evidentemente no lo tocamos. Y todavía no sabemos dónde está ese fondo. Pero provincia de Buenos Aires, Chiche. Provincia de Buenos Aires. Habló hace poco Juanchi Zabaleta, estuvo con Cristina Fernández de Kirchner, sabe que va a tener que volver a caminar el territorio, digamos, un intendente con uso de licencia. El famoso fantasma del estallido de la provincia de Buenos Aires que puede encender la mecha. Digo, ¿vos lo ves cerca, lo ves lejos? Mira, ¿Ves yo que los veo intendentes están haciendo un trabajo de contención? No. Yo veo la provincia de Buenos Aires. Ayer venía de La Plata, en lugar de venir por la autopista, vine por adentro, recorriendo Quilmes, Varela, Lomas mismo. Y está muy mal nuestra provincia, está muy mal. Esto hablo de la infraestructura, de lo que se veía, pero por supuesto que está mal en todos los aspectos, que son públicos y notorios. Pero tenemos un problema, que lo dije recién, que es un problema dirigencial. La provincia de Buenos Aires tiene que ser conducida por gente que verdaderamente conozca la provincia, porque conocerla es parte de lo que hace que vos la quieras profundamente. Yo veo verdaderamente que tanto María Eugenia Vidal, que fue toda su actividad política desarrollada en Capital Federal y después fue gobernadora, ir a aprender a conocer la complejidad de la provincia de Buenos Aires con un conurbano tan complejo. Bueno, ahora tenés a Diego Santilli en una situación similar. También digamos, si pienso querés, ¿no? exactamente lo mismo. Y después a Kicillof. O sea, son tiempos... ¿Vos decís no que podemos- Kicillof no conoce la provincia? No, claro que no la conoce, no conoce la problemática de la provincia. Y después tenemos esta cosa de no entender que gobernar es fijar prioridades. Y priorizar, es decir, cuáles son los problemas que a veces se solucionarían fácil si se entendiera que son los problemas que primero hay que solucionar. Esta semana fue el gas de las escuelas. Yo he sido docente muchos años, he estado a cargo del área social muchos años y la verdad que me enorgullece cuando me dicen que fue la última buena gestión que hubo en la provincia de Buenos Aires. Pero digo, ¿por qué en noviembre las directoras de escuela no elevan al Ministerio de Educación, al área de infraestructura? 350 escuelas sin Las escuelas de la provincia de Buenos Aires no elevan la situación edilicia de cada una de las escuelas al ministerio, al área de infraestructura, y dicen, en mi escuela tenemos este problema, gas, luz, albañilería, tales cosas. Y a partir de diciembre, enero, febrero y tal vez marzo, junto con el municipio, porque el municipio ya no está para arreglar el bache, apagar la lamparita, está para hacerse cargo de todo lo que sucede en su municipio. Y junto con los planes sociales donde hay manos que saben albañilería, electricidad, plomería, todos juntos, en esos 3 meses de verano, ponen las escuelas a punto. No es complejo, no es difícil, pero hay que priorizarlo. Y decir, prioridad es que los chicos por lo menos tengan la escuela ¿por qué no lo arreglada. harían? Si eso, digo, les pregunto también, pero ¿lo pueden capitalizar políticamente? Sí. Llegamos al invierno, no tuvimos que cerrar ninguna escuela. ¿Por qué no lo harían si es tan fácil? Porque no se fijan prioridades. Porque, vuelvo a repetir, gobernar es fijar prioridades. A nivel nacional tenemos 22, 23 ministerios, ya no sé cuántos. Son importantes esa cantidad de ministerios que los instaló Macri, porque hasta ese entonces había menos ministerios. No son urgentes e importantes. Importantes habrá 10. Bueno, sobre esos 10 trabajamos. Ahí estará producción y trabajo, ahí estará seguridad, ahí estará educación, salud, los que sabemos que son importantes. Lo demás, que tenga rango de secretaría, porque el achique primero lo tiene que hacer la política. O sea, vos vivienda, Ministerio de la Mujer, por ejemplo, los transformarías en secretaría. Puede ser,
puede ser en esta etapa de crisis, que hay que gobernar entendiendo que estamos en una crisis, un rango menor, trabajar fuertemente en violencia, en todos los temas de la... Por supuesto, pero sin tener el rango de ministerio. Ya ahí producís una chique. Algo parecido a lo que dijo Patricia Bullrich, ¿no? Y te abocás... Sí, a ver, yo estamos todos mirando y está muy bien, digamos, lo que pasa en los sectores más vulnerables. Ahora, hay una calentura a nivel de sectores medios y medios bajos que también es muy irritante y hay que prestarle atención. Digamos, la gente que gana 150 lucas, 130, 170 y que siente que aún gana, y que además no quiere que le den otra cosa que su salario para vivir. Y que siente que la está corriendo de atrás, que a lo mejor hay un mes que porque la paritaria le calzó está un poquito más desahogada y al mes siguiente vuelve al bolonqui, sin hablar de los temas de seguridad y de otras cosas. Entonces te encontrás con un mensaje y con un discurso que muchas veces no, pero estamos bien porque estamos recuperando, y no hay nada peor que tener que explicarle a alguien que se siente mal que está bien. Lo que pasa es que hay, a propósito del punto que decía Romina de si tocamos fondo o no tocamos fondo, y enganchando con lo que dice Gustavo, Argentina desde el 2018 hasta probablemente, veremos qué pasa este año, puede encadenar 5 años seguidos de pérdida de poder adquisitivo del salario. O sea, este año está discutiéndose con los adelantos de paritarias si va a ganar el salario la inflación o no. Cualquiera nos está viendo, que está trabajando, que tiene un laburo en blanco. Vamos a hablar que tiene Estamos un laburo... hablando de esos 5 o 6 millones de trabajadores que tienen la suerte de tener paritaria. Hace 5 años que viene perdiendo poder adquisitivo. Si querés poner 4 y ponerlo en duda, sí. Pero ¿cómo no vas a entender la mirada totalmente pesimista sobre la situación económica, aun cuando los indicadores den más producción que el año pasado, más inversión que el año pasado? Con 5 años seguidos de pérdida de poder adquisitivo y aceleración de la inflación, no hay otra cosa. La pregunta es, ¿ahora no hay un 2001 por los programas sociales? O sea, esa es una pregunta con reflexión. Lo que dejó el 2001-2002 fue el nacimiento de los planes sociales, la señalo a ella porque fue parte también de la gestión de Eduardo Duhalde. ¿Es una pregunta o es porque no está el peronismo en la oposición? Porque también esa es la otra pregunta. No, claro. Mira, primero para ubicarlos porque pasaron 20 años y entonces es importante ubicarlos. En aquel momento, que era verdaderamente un momento muy difícil, había que apagar el incendio. Y el plan Jefas y Jefes, que era un solo programa, no era esta veintena de programas que tenemos, era un solo programa. Tenía enormes diferencias porque se conocía nombre y apellido de cada uno de los beneficiarios. Porque a la Argentina le están faltando algunas cosas que parecen antiguas o parecen fachas, pero le falta orden, control y respeto. Cuando hablo de respeto, hablo respeto por las instituciones. Si vos los planes sociales los manejan los pseudo movimientos sociales, que puentean a los intendentes, que a su vez tienen que saber cuáles son las familias vulnerables en su distrito. Tienen que saber, son 100.000, son 50.000, son 20.000, cómo se llaman, dónde viven. Y saber que esas personas necesitan la ayuda del Estado. En aquel entonces era un solo programa, estaba ubicado con nombre y apellido, a tal punto que pudimos descubrir en Tucumán que las mujeres de los policías, que eran pareja, no estaban casados legalmente, estaban percibiendo el programa y pudimos desactivarlo. Por eso digo que sin orden, sin control y sin respeto no se puede llevar adelante. Ahora, Chiche, ¿te das cuenta que es un discurso que coopta mucho Milei y la derecha o la centroderecha o la derecha más reaccionaria? Me importa un pito lo que piensen los que me escuchan. Lo que yo estoy diciendo, que un país sin orden, en tu casa, en mi casa, en la casa de cualquiera de nosotros, no se puede vivir en el medio del desorden. No se puede vivir sin el control de lo que gastás. Vos necesitas saber que si te entran 100, podés gastar 100, porque a lo mejor un mes le podés pedir prestado a alguien, pero después no vas a poder. Entonces, el control de los gastos lo necesitas. Y achicar en las cosas donde podés achicar. Un poquito podés achicar. Pero decís me importa un pito, pero entendés que es el discurso que está cooptando hoy, digamos, el outsider de la política. Pero está diciendo muchos disparates.
que realmente se enreda en su propio discurso. No quiero entrar a hablar de Milei. No te ves cerca, digamos, en este discurso para no te ves nada. cerca de él. Yo lo que estoy hablando es que gobernar un estado, una provincia o un municipio, en miniatura es un hogar, donde tiene que haber algunos principios. Uno es el orden, uno es el control y el otro es el respeto. Y cuando hablo de respeto, es respetar la institucionalidad, que acá no se respeta. Porque no se respeta, la vicepresidenta le dice al presidente lo que le dice. El presidente le dice, a Cristina le molesta mi costado hippie. Es toda una payasada que se torna intolerable para la sociedad que los mira. Pueden estar el grupo de aplaudidores que siempre están y que dicen, qué maravilla, qué lindo lo que están diciendo. Pero verdaderamente, si nos ponemos a pensar, es una Argentina en decadencia. Y yo no quiero una Argentina decadente que ha sido el orgullo, el faro de América Latina. Pero ¿y los dirigentes del peronismo que usted Ahí, tanto esa pregunta conoce? también es importante. Sí, Eso esto- que usted está viendo, que hay aplaudidores, que le parece berreta, absurdo lo que pasa ahí. Los gobernadores peronistas, los intendentes peronistas, ¿van y aplauden o algunos se codea Bueno, y dice, lo que che, nos estoy- estamos hundiendo? Lo que estoy diciendo es para que me escuchen los intendentes peronistas, los gobernadores peronistas, porque acá tenemos que marcar una diferencia. Cristina nunca quiso a Perón. Desde el principio, cuando Cristina dice, en el 70, cuando llega Perón, y dice que ella no lo votó a Perón, que ella votó la lista, que en aquel entonces era el Frejuli. El Frejuli era, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un grupo de partidos que Sí, lo frente. traen a Perón y Perón gana la elección como la gana. Ella lo votó, creo que por el socialismo, y lo dice públicamente. Después, en varias oportunidades, reniega de Perón. Por lo tanto, ella no era peronista. Tal es así que en el 2005, cuando ella va como senadora por el Frente para la Victoria, yo me presento en la provincia de Buenos Aires por el Partido Justicialista, sabiendo que perdía. Eso para empezar. Alberto, ¿qué dice? Soy socialdemócrata. En lugar de las 20 verdades peronistas me quedo con la cultura hippie. Entonces no son peronistas. La ligan los hippies todo el tiempo. Bueno, entonces sí, entonces no son peronistas. Si no son peronistas, ¿por qué Máximo Kirchner se adueña del Partido Justicialista, no respetando la Carta Orgánica, no teniendo los años de afiliación correspondiente, no teniendo 14 miembros que están en la conducción que no son afiliados, estando esto en la Corte Suprema que espero que falle como debe fallar? Entonces, no son peronistas, pero usan los símbolos peronistas en cualquier acto. Entonces, lo digo para que el peronismo de verdad, el auténtico peronismo, reaccione. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? Eso es lo que yo soy peronista y no quiero ser otra cosa. Ahora, te aclaro, si nosotros creemos que el peronismo solo puede gobernar la Argentina, nos equivocamos de medio a medio. Ningún partido que gane con el 40% de los votos, hoy, en la crisis que tenemos, puede gobernar. Es absolutamente imprescindible la unidad de los partidos que tenga representación parlamentaria en los grandes partidos argentinos. No hablan, chiche. Vuelvo a todos los programas, parece que estoy diciendo lo mismo, pero digamos, ¿cómo se puede pedir ese espíritu de grandeza cuando el diálogo está cortado por todos Bueno, lados? pero hay que- Hoy salió Morales, en un rato lo vamos a estar hablando, directamente a sopapear sin disimulo a Mauricio Macri diciéndole, vos no puedes decir lo que dijiste de pero Irigoyen. eso habla de la mediocridad de la dirigencia argentina. Yo estoy hablando de que un país no puede gobernar con el 40% de los votos aunque gane la elección. Necesita tener una mayoría que lo acompañe, porque va a necesitar leyes, porque va a necesitar diálogo, acuerdos, va a necesitar, bueno, como sucedió en el 2002, que gracias a esa unidad se podían sacar las leyes que se necesitaban. Entonces, si eso no se entiende,
si eso no se entiende, va a ser muy difícil para cualquiera que gane. Por lo tanto, o lo entienden los que se creen dirigentes, pero en realidad no dirigen a nadie, o entienden que es imprescindible la unidad, por lo menos en la elección que viene para sacar el país adelante, o si siguen creyendo que son iluminados, que van a salvar a la Argentina, se equivocan y seguiremos hundiéndonos. Está para El arenga año- de unidad básica. Sí. El año que viene, además de ¿Cómo? haber... Está como para una arenga de unidad básica. No, estoy hablando de la bronca que me Sí, sí, produce por eso. la Está Argentina enojada, en por esta eso. situación. Está enojada, está El enojada. año que viene se cumplen, además de realizarse las elecciones, se cumplen 20 años del kirchnerismo y te diría un poquito menos del antikirchnerismo. La pregunta es, ¿vamos a tener elecciones parecidas a las del 2019 y 2015, donde estas dos coaliciones, bajo otros nombres, no importa, tenían el 70 y el 80% de los votos en primera vuelta? ¿O vamos hacia otro tipo de situación más fragmentada? No, estás De diciendo alguna que manera- vamos a ir a otra situación más Digo que es una fragmentada. posibilidad. Sí, claro. Digo que es una posibilidad que es pensable porque estamos viendo, y vos hacías referencia recién al debate que está entre el radicalismo y Macri, que es un debate ideológico, conceptual también. Más allá de Irigoyen y de todo, cosas. A ver, hay un sector que quiere irse más al cuadrante derecha, quiere cerrar con Milei, por decirlo de alguna manera, y hay otro que dice, no, pará, nosotros hasta ahí no llegamos. Ahora, ¿sabés por qué me parece interesante esa discusión dentro de la oposición? Y me gustaría que dentro del oficialismo se dice de una manera mucho más razonable y mucho más sensata. Porque en política hay un verbo muy utilizado, contener. Che, hay que contener. Yo te gané al internavoto, te tengo que contener, tráeme la gente tuya. Bueno, eso tiene una lógica hasta determinado punto. Si vos te la pasás conteniendo independientemente de los contenidos, la vida después se te complica mucho. Porque si la idea es sumar, 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 vamos, ganamos, y después vos ¿Y querés qué? nacionalizar y yo quiero privatizar, vos querés controles, yo no quiero controles, vos querés llevarte bien con los Estados Unidos, yo quiero llevarme bien con el otro eje. Es un lío, no se arregla solamente con el buenismo, con la buena intención. Vos tenés que tener un marco conceptual y sincerar determinadas circunstancias. Yo miraba el acto del viernes, entonces, y como las últimas semanas... Grotesco, dijo Chiche, enojada. Entonces, Grotesco. vos lo que ves Sí. es que se notan, digamos, la filigrana de diferencias que son más importantes. Ahora, la pregunta es, cuando Alberto Fernández se sumó a la fórmula, se sumaba supuestamente para agregar algo que Cristina no tenía o no podía agregar o no podía llegar. Y yo creo que el presidente eso lo perdió en el camino, a veces lo quiere recuperar, cuando lo recupera se estresa con el kirchnerismo lo y por lo tenía. tanto lo O no deja lo de nuevo. tenía. ¿Eh? O no lo tenía y creímos que lo tenía. Bueno, también es una porque yo posibilidad, ¿por qué puedo, no? yo fui también ingenua y creí que lo tenía. O no lo tenía. Vos creíste en el Alberto moderado, Claro, que venía a sumar, digamos, a este tono o a estas formas que molestaban de claro. Y Cristina también Fernández de Kirchner. creí en que a lo mejor Cristina había madurado lo suficiente como para cumplir su rol mucho más seriamente. Yo creí en eso. Y ahora estás decepcionada. Pero como cualquier argentino que ve estas cosas. ¿Cómo te llevas con Daniel Scioli? Esa Muy era bien. mientras hoy. ¿Y Muy vos qué bien. le aconsejarías si te está escuchando ahora en Brasilia mientras hace la valija para venir a la aventura del gobierno de Alberto Fernández? No, yo no le daría consejos. A mí me parece que Daniel, bueno, le estoy dando un consejo. Dele, dele. Le estoy dando un consejo. Y me parece que no me metería en este bardo. No me metería en este bardo. No aparecerías en esta foto ahora. No es una cuestión de fotos. No, foto para ponerlo, digamos, en términos. No tiene arreglo. Esto hay que ayudarlos a que lleguen al final del mandato y que ojalá el peronismo, que tiene hombres y mujeres muy interesantes, se ponga de pie, porque es una lástima que se pierda producto de estas cosas que han sucedido. Y que la oposición se deje de pensar también en los nombres, a ver quién va a ser presidente, y traten de trabajar en un proyecto de nación. Y después pensamos en los nombres. El año que viene pensamos en los nombres. Chiche, muchísimas gracias. Te regalo un vino para esta Ay, nochecita qué de frío, la bueno, proveeduría qué bueno, Club gracias. de Vino, para que Gracias. te lo lleves, para que lo tomes Gracias. tranquila, para que te pongas un pijama como este. ¿Te gusta el pijama? Me ¿Viste que encanta, ando me como encanta. media de pijama? Hay que relajar un poco porque la verdad que el clima está bastante caldeado. Sí. Muchísimas gracias, de verdad, Gracias, por gracias. haber venido.
creo que tu enojo en parte es el enojo de muchos de los que están Sí, también es muy del otro triste, lado. es muy triste lo que está pasando. Vamos a un corte y volvemos con la otra interna, porque hay interna, donde tocas hay una interna, digamos, no podés fallar. Ahí seguro que no lo errás. Esta vez enojado, el gobernador Gerardo Morales le dijo a Mauricio Macri, populista Irigoyen, ahí no me sumo. ¡Comprá ya! Último día de Hot Week en Somier Center. 70% off y hasta 24 cuotas sin interés. Además, 2x1 en almohadas. ¡No te lo pierdas! Somier Center, un lugar las mejores marcas. Muchísimas gracias a Martín Cabrales, acá estamos tomando este café. Creo que la semana que viene vamos a tener la máquina acá que me voy a poner a hacer directamente, elegís la cápsula y te hago el café. Sí, le voy a servir a todos mis compañeros que están acá. ¿Tienen ganas? Ahí está. Muchísimas gracias, Martín Cabrales, que nos acompaña siempre. Estamos acá con los teléfonos ardidos porque tratamos de ver efectivamente qué es lo que está pasando con Daniel Scioli. Hay medios que lo dan efectivamente como el reemplazo de Matías Culfas en el Ministerio de Producción. Daniel Scioli no sabe, no contesta. Vos que lo conocés, el Scioli que te clava el visto, ¿te está diciendo qué? No sé, la verdad no, que... sabes, no sé, no sabe. No, pero viste que ya te digo, hace 7 años que no trabajo, no quiero que nadie después tome como... Pero nada, la verdad que yo le decía a un amigo recién, yo daba por confirmado por lo que había trascendido en los medios, digamos, ¿no? Y me encontré acá con tu novedad o con tu aporte. No, la duda, la duda que está teniendo el propio Scioli antes de aceptar y decir sí me sumo, no me sumo. Vos sí tenías la información de que no es que el momento donde circuló su nombre él dijo agarro. No, no, en ese momento lo estaba pensando. No, en ese momento lo estaba pensando. En ese momento estaba pensando, pero no. Fue todo muy vertiginoso también, ¿no? Digo, porque viernes el pero acto, Chiche aparentemente Dualde estaba decía todo lo que bien. debe estar pensando mucho. ¿Qué dijo? No me metería en este bardo. Claro, bastante llano el consejo de Chiche Dualde. Siendo uno de los candidatos que suena, posibles candidatos 2023, donde podría estar la foto otra vez Macri Scioli, esa que ya vimos. ¿Cómo le dijo qué te hicieron, Daniel? ¿Cómo fue la frase? ¿En qué te has convertido, Daniel? ¿En qué te han convertido? Es temprano, yo digo, no podemos pensar el fin de junio de cómo va a evolucionar estas cosas. Ahí está, ¿te acordás? Mirá si claro, vuelven a ver. Argentina da para todo. O sea, esto no lo descartaría. Bueno, y tampoco descartar, se sabe. en la Argentina no puede descartar nada, ¿no? Digo, se dijeron otras cosas en ese debate también Sí. que después se dieron, ¿no? Digo, pero, descartar no puede descartar nada. Yo digo, hay un estrés en las dos fuerzas políticas. Nosotros estamos mirando al gobierno porque, lógico, el gobierno es el que toma decisiones que nos afectan todos los días. Pero la oposición, un tiroteo importante y viene con tensión. Entonces me parece que acá hay divisiones que al margen de las cuestiones personales, de que estoy bien o mal con vos, etcétera, reflejan fracturas en las bases de la sociedad. Ahora, ¿era necesario que salga Morales hoy? Digo, podrían haberse sentado a comer pochoclos y ver cómo se están matando enfrente. Pero Y salió a decirle que, recordémosle a la gente... es que apareció Macri en estos días en un foro en Brasil sobre la libertad y como se cumplieron 100 años de la fundación de YPF, e YPF la fundó Hipólito Yrigoyen, el padre del radicalismo, a Macri se le ocurrió decir que era una versión del populismo de Irigoyen lo que había llevado a la creación de YPF. Y esto que estás escuchando generó una interna en Juntos por el Cambio, como si no había ya respecto del rol de Hipólito Yrigoyen. Y con ese disparador, Gerardo Morales metió un comunicado donde le dice, te tentás con la grieta, le recordó todo lo que es Hipólito Yrigoyen para el radicalismo, así no vas a construir el país, todo debajo de un estimado Mauricio, en una disputa sobre Irigoyen en el fondo, pero que anticipa, si les toca gobernar, el lío que va a ser entre, como decía Gustavo, las ideas económicas de la gente del PRO, sea con Luciano Laspina, con Carlos Melconian, con Hernán Lacunza, y los que trabajan con el radicalismo, con una mirada menos ortodoxa, hoy debajo de la figura de Eduardo Levi Yeyati. Hay regalo para vos también, agasajamos a nuestros invitados con un regalazo de la gente de la proveeduría
Club de Vinos. Los encuentran en Instagram como @la proveeduría Club de Vinos. Así los pueden encontrar. Por supuesto que hay para vos por este esfuerzo que te hiciste este domingo. Le mandamos un beso grande a Muchas Julio Bárbaro, que se gracias. sentía más o menos. Va a estar bien, calculamos que el domingo que viene ya va a estar con nosotros. Un placer siempre, Maranga, compartir Gracias, Romy, gracias, con vos Jairo. lo que sea. Compartimos paneles, compartimos Sí, señora. estudios de televisión, compartimos reflexiones. La verdad que Muy me piola. gusta esta charla. ¿Nos volvemos a encontrar? Domingo que viene. Domingo que viene a las 22 horas acá en el 9 haciendo opinión pública, porque tu opinión es pública y nos interesa.